Bienvenido a Conciencia Jung, el camino para explorar el inconsciente y la voz que habita en lo más profundo de ti mismo. ¿Alguna vez te has despertado con una sensación indescriptible después de soñar con agua? El agua que sube, que gira con fuerza, a veces oscura como si quisiera arrastrarte hacia abajo. O tal vez una superficie quieta como un lago inmóvil, pero que aún así te provoca un escalofrío por su tranquilidad absoluta. Esas imágenes no son casuales. En el análisis de Jung, el agua es la voz directa del inconsciente, la parte de ti que has intentado olvidar, enterrar o aún no te has atrevido a enfrentar. Y cada vez que el agua aparece en un sueño, siempre quiere decir algo muy importante sobre tus emociones verdaderas. Hoy, vamos a descifrar exactamente ese mensaje. Aquel día yo estaba agotado. Me acosté más temprano que de costumbre, y entonces apareció un sueño extraño. Hasta hoy sigo recordando cada detalle con absoluta claridad. En el sueño, me vi de pie frente a una extensión de agua infinita. No era el mar ni un río, solo una superficie oscura, completamente plana, tan inmóvil que me generaba inquietud. No había viento, no había sonido alguno, solo yo y esa masa de agua negra, como si estuviera esperando algo. Recuerdo que intenté mirar profundamente hacia abajo, pero cuanto más miraba, más sentía que algo me atraía hacia un vacío enorme dentro de mí mismo. Era una sensación de miedo, pero no de pánico. Más bien parecía que el inconsciente quería que enfrentara algo que había evitado durante demasiado tiempo. Al despertar, mi cuerpo se sentía ligero, pero mi corazón estaba pesado. En ese momento yo no lo entendía. Pero cuando analicé el sueño a través del enfoque de Jung, comprendí que aquel sueño no había venido para asustarme. Había venido para recordarme que existía una parte emocional que yo había ignorado, una parte que necesitaba ser escuchada. Y desde esa experiencia, hoy quiero ayudarte a comprender tu propio sueño. En el análisis de los sueños, lo primero y más importante es la observación en su estado puro. Sin juicios, sin interpretaciones, sin buscar significado de inmediato. En esta etapa, somos como un naturalista que se encuentra frente a una criatura rara. Solo registramos su presencia, su forma, cómo se mueve, sin apresurarnos a asignarle ningún sentido. Quiero ilustrarlo con un sueño de una de mis alumnas, un caso que aún recuerdo con claridad por lo nítido de cada detalle. En el sueño, ella se veía de pie, sola, sobre un puente. El puente no tenía señales específicas del lugar. No había ciudad, ni campo alrededor. Solo una estructura de concreto o madera que se extendía hacia la distancia en la penumbra de un cielo grisáceo y opaco. No había lluvia, no había viento, no había ningún sonido más que el del agua. Debajo del puente corría un torrente de agua negra. El agua no reflejaba luz alguna. Era densa, espesa, de un color profundo, y se movía con tanta fuerza que ella podía sentir su tirón a pesar de estar en lo alto. El sonido del agua no era regular. A veces rugía, a veces golpeaba con violencia, como si chocara contra rocas invisibles bajo la superficie. Ella contó que, en el sueño, no había nadie alrededor. No había transeúntes, ni vehículos, ni aves, ni ninguna señal de vida. El espacio estaba por completo vacío. Lo único que existía era ella, el puente y el sonido del agua. No recordaba cómo había llegado allí. El sueño comenzaba directamente en el momento en que estaba sobre el puente, y solo tenía un acto: mirar hacia el agua. Sus manos descansaban sobre la baranda, y el frío del material se transmitía con claridad a su piel.
Ella permanecía inmóvil, sin avanzar ni retroceder. La emoción en su sueño no era pánico, pero tampoco serenidad. Era una forma de tensión silenciosa, como si su cuerpo supiera que algo se movía con gran fuerza, muy cerca, mientras ella misma permanecía en un estado de quietud absoluta. Escuchaba el agua como si quisiera arrancar los cimientos del puente, pero el puente no vibraba. No había cambios de escena, no había variaciones de luz, no aparecía ningún elemento nuevo. Todo el sueño giraba en torno a una única escena que se prolongó hasta que despertó. Ella de pie en el puente, mirando hacia la corriente negra que fluía con violencia, sintiendo un peso invisible desde abajo que reclamaba toda su atención. Eso es todo. En este paso de anotación, solo registramos lo que el sueño muestra, como si describiéramos una escena objetiva captada por un testigo neutral, sin interpretar, sin buscar significado, sin apresurar conclusiones. Solo registrar las imágenes, los sonidos, las emociones y el espacio del sueño, exactamente tal como aparecen. Esta es la base para pasar a un análisis más profundo. Cuando entramos en la etapa de la amplificación, ya no permanecemos como observadores inmóviles, como en el paso de anotación. Empezamos a expandir el sueño, pero no para imponer un único significado. En cambio, situamos el sueño dentro del contexto más amplio de la cultura, la mitología, los símbolos arquetípicos y el inconsciente colectivo para revelar la riqueza que esas imágenes pueden contener. En este sueño, la imagen central es el agua negra que fluye con fuerza. En cualquier cultura, el agua siempre posee dos caras. Es fuente de vida y también fuerza de destrucción. Los antiguos griegos creían que la vida comenzaba en el océano primordial, Okeanos, de donde todo nace y a donde todo regresa. En la Biblia, el agua es a la vez diluvio que castiga y bautismo que salva. Para los pueblos orientales, el agua es tui en los 5 elementos, suave, pero capaz de erosionar lo más duro. Y en la simbología junguiana, el agua casi siempre representa el inconsciente, la capa más profunda, vasta e incontrolable del alma humana. El agua negra en este caso evoca la imagen del caos, lo informe. Es aquello que aún no ha sido modelado, reconocido ni iluminado por la conciencia. En muchos mitos, la creación comienza desde la oscuridad acuática, desde el mar negro y espeso de la mitología babilónica, hasta las aguas caóticas de Nun en el antiguo Egipto. El agua negra es el estado que precede al orden. El torrente de agua que corre con violencia nos lleva a otro aspecto, el movimiento intenso de la emoción. En muchas culturas, el agua quieta simboliza la paz, mientras el agua turbulenta simboliza la energía reprimida. En la psicología profunda, un torrente que corre con fuerza suele aparecer cuando el inconsciente intenta llevar un contenido a la superficie de la conciencia, como un arroyo que busca romper la roca. El puente también es un símbolo ancestral. No es solo algo que se cruza. En el inconsciente colectivo, el puente es un espacio liminal, el lugar donde la persona se encuentra entre dos mundos, lo viejo y lo nuevo, lo consciente y lo inconsciente, el pasado y el futuro. En muchos rituales antiguos, pisar un puente era iniciar un tránsito psicológico hacia un nuevo estado. Al unir los símbolos, el agua negra, la corriente violenta, el puente, la soledad, aparece la imagen de un alma que se encuentra frente al umbral de un gran cambio, ante una fuente de energía emocional primitiva a la que aún no sabe entrar ni escapar. La amplificación también abre la posibilidad de conectar este sueño con los de muchas otras personas, quienes sueñan con inundaciones, con mares profundos, con aguas que suben. Todos llevan el eco de un inconsciente en movimiento, de algo que se ha vuelto demasiado fuerte como para permanecer en la sombra.
Pero la amplificación no concluye. Solo hace lo que Jung decía: enriquecer la imagen para que sea ella misma la que hable con mayor claridad. Y ahora, cuando la imagen se ha vuelto más viva y multidimensional, podemos pasar al siguiente paso: distinguir qué parte pertenece al sujeto y qué parte pertenece al objeto. En esta etapa, comenzamos a tocar el núcleo del análisis junguiano de los sueños. Distinguir qué pertenece al sujeto, la persona que sueña, y qué pertenece al objeto, los elementos externos, los contenidos inconscientes personificados en imágenes. Aquí es donde el sueño empieza a vivir, a hablar con la voz auténtica de quien lo experimenta. Al observar el sueño de la alumna, la mujer de pie sobre el puente, mirando hacia el agua negra que fluye con violencia, la primera pregunta que debemos plantear no es ¿qué significa el agua?, sino ¿el agua pertenece a su mundo interior o está representando algo proveniente del mundo exterior? Para Jung, la mayoría de los sueños tienen un carácter subjetivo, es decir, cada imagen refleja un aspecto del propio soñador. Pero para no apresurar conclusiones, debemos observar cómo interactúan esos elementos con sus emociones. Aquí, la mujer permanece quieta, casi inmóvil, mientras el agua debajo se agita con fuerza. Esto abre una pregunta. ¿Esa quietud pertenece al sujeto, es decir, a su estado psicológico actual? ¿O es solo una reacción frente a un objeto poderoso? El agua, símbolo de una fuerza inconsciente que busca emerger. Cuando la entrevisté, noté algo interesante. Ella no entró en pánico, no huyó, no gritó, no intentó escapar. Simplemente observó, con una atención silenciosa. Este es un indicio crucial. En muchos análisis, cuando alguien se encuentra frente a una imagen con energía intensa, inundaciones, fuego, oscuridad o cualquier arquetipo, y aún así permanece inmóvil, esto suele reflejar que la conciencia está detenida, mientras el inconsciente se mueve con gran intensidad. Así, la quietud pertenece al sujeto, mientras el movimiento violento pertenece al objeto. El puente es otro elemento que debemos separar. No es el agua, no es la soñadora, es el límite entre dos zonas de la psique, lo consciente y lo inconsciente. El hecho de que ella esté sobre el puente evoca la imagen ancestral de un ritual de transformación. Alguien que se encuentra entre dos estados, pero que aún no cruza hacia ninguno. Cuando le pregunté, ¿qué en tu vida real te hace sentir que estás en el umbral de algo?, guardó silencio durante mucho tiempo. Ese silencio es exactamente donde se encuentra la verdad. Ella sostenía muchas emociones no expresadas, no enfrentadas, no liberadas. Emociones que fluían con fuerza, como el agua bajo el puente. El sujeto es la detención, la duda, la observación sin acción. El objeto es la energía emocional que se mueve intensamente y exige ser vista. El sueño, a través de esa imagen, muestra la tensión entre dos fuerzas. La conciencia que quiere permanecer quieta y el inconsciente que quiere moverse. Y cuando estas dos fuerzas no se encuentran, el alma crea un sueño para iniciar el primer diálogo. Este es precisamente el propósito del paso de diferenciación sujeto-objeto, para que el soñador vea con claridad la parte que dice, esto lo estoy haciendo yo, y la parte que dice, esto está ocurriendo dentro de mí, aunque yo aún no me atrevo a nombrarlo. Solo cuando distinguimos estos dos niveles, podemos avanzar hacia el verdadero proceso de transformación. Cuando completamos los 3 pasos del análisis, anotación, amplificación y la diferenciación entre sujeto-objeto, la imagen del sueño de ella comenzó a volverse más clara. No de una manera supersticiosa, sino de la forma en que Jung siempre recordaba. El sueño habla en su propio lenguaje, y nuestra tarea es escuchar. Después de varias sesiones, ella empezó a darse cuenta de algo que había intentado evitar durante mucho tiempo:
Una relación en su vida real había llegado a su fin, pero ella aún no podía pronunciar la palabra terminar. El puente en el sueño era el umbral de transición donde ella estaba detenida. El agua negra que corría con violencia eran las emociones reprimidas durante meses. La soledad era la verdad de que esa decisión solo podía tomarla ella. Cuando comenzó a enfrentar sus emociones reales, no mediante acciones grandiosas, sino escribiendo sus miedos, reconociendo la sensación de estar atrapada y hablando con honestidad consigo misma, el sueño cambió. La siguiente vez, vio que el agua ya no era negra. Había pasado a un tono azul profundo. Seguía siendo fuerte, pero ya no amenazante. Ella ya no permanecía inmóvil. Dio algunos pasos hacia el final del puente. Y lo más importante, dejó de sentir miedo. Ese es un momento muy especial en el análisis junguiano de los sueños. Cuando el sueño cambia, significa que la psique ha cambiado. La lección de este caso es muy clara. El sueño nunca intenta asustarnos, solo quiere mostrarnos aquello que aún no nos atrevemos a mirar de frente. Y cuando finalmente tenemos el valor de enfrentarlo, el inconsciente deja de ser una corriente oscura y turbulenta, y se convierte en una fuente de energía que nos guía hacia la renovación interior. Cuando la estructura y los símbolos de un sueño ya han quedado al descubierto, el siguiente paso no es sobreinterpretar, sino encontrar la acción compensatoria. Lo que Jung llamaba la acción compensatoria. Este es el paso que permite que el sueño no solo se comprenda, sino que se integre en la vida real para equilibrar la psique. El sueño es la piedra que cae en la superficie del lago. La acción concreta es el círculo que se expande después. Volvamos al caso de la joven que soñó con el agua negra. Cuando ella empezó a entender que ese sueño no venía a amenazarla, sino a señalar emociones reprimidas, la guía hacia 3 acciones pequeñas pero poderosas. Acciones que permiten que el inconsciente y la conciencia se encuentren en lugar de enfrentarse. 1. Escribir la verdad que estás evitando. La primera acción parece simple, pero para el inconsciente tiene un poder profundamente liberador. Le pedí que tomara papel y lápiz y escribiera lo que el agua negra podría estar representando. No hacía falta que fuera correcto ni lógico, solo auténtico. Las primeras líneas fueron torpes, pero poco a poco empezó a escribir con claridad. Sus tristezas, sus decepciones, el miedo a quedarse sola, la sensación de estar atrapada en una relación que ya no la nutría. Jung decía, lo que no se expresa con palabras, se expresa con sueños. Cuando ella escribió, el agua interior comenzó a fluir. 2. Enfrentar una pequeña parte del problema. La acción compensatoria no exige cambiar toda tu vida de un día para otro. Solo pide un pequeño paso. La animé a no terminar la relación inmediatamente, sino a decir una frase honesta. Me siento cansada y necesito mirar todo de nuevo. Ese gesto sencillo fue como colocar una piedra en el suelo, marcando el inicio de un nuevo camino. Cuando lo hizo, me contó que al día siguiente el sueño fue menos oscuro, como si el inconsciente hubiera exhalado un suspiro de alivio. 3. Crear una nueva corriente en la vida cotidiana. Si el agua violenta en el sueño habla de energía emocional estancada, entonces la acción compensatoria consiste en generar movimiento. La guía a cambiar algo en su rutina diaria. Reorganizar su escritorio. Salir a caminar cada tarde o comenzar un pequeño hábito que había pospuesto. Estos cambios no buscan un resultado externo, sino activar el movimiento interno. Cuando la conciencia comienza a fluir, el inconsciente ya no necesita gritar utilizando imágenes intensas. Y esa es la esencia de la acción compensatoria. No te exige resolver toda tu vida hoy mismo. Solo te pide dar un paso real para demostrarle al inconsciente que estás listo para caminar junto a él. Cuando la acción cambia, el sueño cambia. Y ese es el signo más hermoso de la sanación. El sueño con agua nunca ha sido una imagen simple.
Es una puerta que se abre hacia las emociones que has reprimido, hacia los movimientos internos a los que tu conciencia aún no se ha atrevido a tocar. Y cuando comprendes el lenguaje del sueño, no solo descifras el agua, te comprendes a ti mismo en un nivel más profundo. Ahora, quiero escuchar tu historia. Compártela en los comentarios. ¿Has soñado alguna vez con agua? ¿Era tranquila, caótica, oscura o cristalina? ¿Y cuál fue la primera emoción cuando despertaste? Leeré cada comentario y seleccionaré algunos sueños para analizarlos en el próximo video. Si sientes que este video ha tocado algo dentro de tu alma, deja que siga guiándote en este viaje hacia el inconsciente. Suscríbete al canal Conciencia Jung, porque cada semana abriremos juntos una nueva puerta del alma, a través de símbolos, sueños y las partes más profundas de tu propio ser. Nos vemos en el próximo video.